Hola, en este video les hablaré sobre la anemia, aspectos generales pero fundamentales para el correcto diagnóstico. Es importante que se tomen un tiempo para ver los 3 videos previos a este para que se pueda comprender mucho mejor el tema. Se los dejo en la descripción del video. Bien, recordemos algo rápidamente para establecer el concepto de anemia. Los eritrocitos empiezan a formarse dentro de la médula ósea a partir de una célula madre. Aquí está la célula madre, que también se llama stem cell. Y pasa por varios estadios, que son una unidad formadora rápida de colonias, una unidad formadora de colonias eritroides, un proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromatófilo, y aquí me voy a detener en esta célula de aquí, que es importante para el estudio de la anemia. Todo esto lo explico a detalle en el video de hematopoiesis, en la sección de eritropoiesis. Bien, como decía, esta célula es importante para el estudio de la anemia, recibe el nombre de reticulocito. Y tiene este nombre porque los residuos de orgánulos y de núcleo forman una fina red. Recordemos que todas estas células tienen núcleo y orgánulos importantes que a medida que el eritrocito madura se van perdiendo. Y aquí quedan los residuos formando una red, por eso se llama reticulocito. Bien, este reticulocito pasa a la sangre periférica y aquí vive entre 1 a 2 días. Después de ese tiempo, esta célula madura y se transforma en la célula que todos conocemos, que se llama glóbulo rojo o eritrocito. Ahí está. Este eritrocito tiene un tiempo de vida de 120 días. Después de eso, sí o sí se muere. ¿Okay? Pasa por la microvascularización del vaso, microvascularización esplénica, y se destruye porque la membrana se vuelve con el tiempo más rígida. ¿Okay? Es normal que pase. Lo que no es normal es que se destruya antes de este tiempo, antes de los 120 días. Bien, como pueden observar, formas maduras y formas jóvenes de eritrocitos circulan a la vez en la sangre periférica. Es decir, que si yo tomo una muestra de sangre y estudio las células, voy a encontrar reticulocitos y también eritrocitos. Obviamente, por el tiempo de vida de los reticulocitos, están en menor cantidad. Hay menos reticulocitos que eritrocitos. En el caso de un descenso de los eritrocitos, una disminución de los eritrocitos, por un mecanismo de compensación que ya vamos a estudiar, esta fábrica de eritrocitos acelera el proceso de formación de eritrocitos y como resultado aumenta el número de reticulocitos en la sangre periférica. ¿Ok? Entonces, ante un descenso de eritrocitos, yo puedo encontrar en la sangre periférica un aumento de los reticulocitos, lo que me indica que esta fábrica está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Si es que hay un descenso de eritrocitos y también un descenso de reticulocitos, eso me indica que la fábrica no está trabajando adecuadamente. La fábrica de eritrocitos. ¿Y por qué puede pasar esto? Puede ser que esta fábrica no esté recibiendo las 3 moléculas necesarias para la correcta maduración, para la maduración del eritrocito. La eritropoyetina, la vitamina B9 o folato o ácido fólico y la vitamina B12. Estas moléculas las expliqué en videos previos, ¿okay? Que son importantes para la maduración del eritrocito. Entonces, si hay un déficit de estas moléculas, entonces este proceso de maduración no se va a dar. Por lo tanto, no voy a encontrar reticulocitos y además voy a encontrar en la sangre periférica células inmaduras. ¿Ok? Y estas células inmaduras van a ser grandes
¿Por qué? ¿Por qué son grandes? Porque, como expliqué en videos pasados, en el proceso de maduración también se reduce el tamaño de las células. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se reduce el tamaño? Entonces, como no tengo esto para madurar las células, voy a encontrar estas células grandes por acá, en la sangre periférica. Bien, listo. Ahora, este eritrocito tiene tres funciones importantes, que son transporte de oxígeno, también tiene una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que lo que hace es sintetizar bicarbonato, y también funcionan como amortiguadores ácido-base. De estas tres, la más importante, o para decirlo de otra forma, la misión o la razón de ser del eritrocito es transportar oxígeno. Entonces, ese eritrocito tiene la misión de ir hacia los tejidos. Aquí voy a poner una letra T de tejido y ceder el oxígeno. ¿Ok? Y eso lo hace gracias a que dentro del eritrocito, voy a hacer un zoom aquí, dentro del eritrocito hay una proteína que se llama hemoglobina. Hemoglobina, que está formada por 4 cadenas de globina, 1, 2, 3 y 4, y en estas cadenas están adicionados grupos hemo, y estos grupos hemo a la vez tienen moléculas de oxígeno. ¿Sí? Esto aquí ya lo estudiamos. Entonces, gracias a la hemoglobina que tiene el oxígeno, entonces el eritrocito cumple su función. Y para que se produzca esta hemoglobina es importante que exista el hierro. ¿Sí? Para que se forme la hemoglobina es importante el hierro. Por eso es que en pacientes con un déficit de hierro, los eritrocitos no tienen hemoglobina, y como casi todo el volumen del eritrocito es gracias a la hemoglobina, entonces vamos a encontrar eritrocitos pequeños. Y aparte de estar pequeños, como el grupo hemo es el que le da el color rojo, vamos a encontrar eritrocitos pequeños y pálidos. ¿Ok? Aquí les estoy dando ideas generales, todo esto lo vamos a estudiar más adelante, pero para que estructuren mejor el concepto. Perfecto. Bien, entonces, cuando se ve alterada esta misión del eritrocito, que es llevar el oxígeno, ya sea porque el eritrocito se perdió en una hemorragia o porque hay un problema acá en la fábrica, o sea, no se está sintetizando, no se están creando eritrocitos, o porque en el camino el eritrocito se destruye, pero antes de tiempo, aquí está el eritrocito destruido. Cualquiera de estos tres principales mecanismos, ya sea hemorragia, pérdida de sangre, o porque hay un problema en la fábrica, o porque el eritrocito se muere antes de tiempo, lo que se llama hemólisis, entonces aparece la anemia. Y aquí recién voy a decir el concepto. Entonces puedo definir a la anemia como esa disminución en la capacidad del eritrocito para transportar oxígeno a los tejidos. Y como la vía final de todo esto es que haya una disminución del número de los eritrocitos, por ese motivo van a encontrar en muchos libros que la anemia se la definen como la disminución de la masa eritrocitaria. ¿Ok? Y esto se objetiva midiendo los valores de hemoglobina. ¿Ok? Para detectar la anemia medimos valores de hemoglobina. Hay otros parámetros de laboratorio que sirven para saber si un paciente tiene anemia, pero el más fiable es valorar las cifras de hemoglobina, que para considerar que hay anemia en los varones, esta cifra tiene que ser menor a 13 gramos sobre decilitros, y en mujeres tiene que ser menor a 12 gramos sobre decilitro. Cuando hay un paciente con estos valores de laboratorio, entonces es un paciente que tiene anemia. Esta entidad es de alta prevalencia. Hay muchas patologías que cursan con anemia. Muchas. Entonces es importante estar entrenados en esto.
Y de todas las anemias que ya veremos en futuros videos, que son varias, la más frecuente es por déficit de hierro, algo que se conoce como anemia ferropénica. ¿Sí? Anemia ferropénica. Entonces, si llega un paciente con una anemia, hay que pensar que la causa más frecuente es anemia ferropénica. Si este paciente es de un país bien desarrollado, entonces esa falta de hierro no es por la dieta, porque está comiendo bien, sino hay que sospechar que ese descenso de hierro es por algún tipo de sangrado. A diferencia de que un paciente venga de un país o de un sector subdesarrollado, hay que considerar que esa falta de hierro es por un déficit dietético. Bien, perfecto. Ahora veamos cómo responde el cuerpo ante este fracaso en la misión del eritrocito. Ante un descenso de oxígeno, por ese fracaso en la misión del eritrocito, un sensor renal de oxígeno, vamos a poner aquí sensor renal de oxígeno, detecta esa caída de oxígeno y activa el factor inducible por hipoxia tipo 2 alfa, que lo expliqué en los videos previos. Este factor estimula la producción, la síntesis de eritropoyetina en las células peritubulares del riñón. Recordemos que el 90% de la eritropoyetina se sintetiza en las células peritubulares del riñón. Esta eritropoyetina, como ya revisamos, estimula a las células progenitoras. Células progenitoras eritroides que están en la médula ósea. Estimula estas células eritroides, células progenitoras eritroides, para que se acelere, para acelerar la eritropoiesis. Se acelera la eritropoiesis y, como estudiamos, ese incremento en la síntesis de eritrocitos se traduce por un aumento de los reticulocitos. Y si encontramos ante un déficit de eritrocitos, ante una anemia, un aumento de reticulocitos, decimos que la fábrica está trabajando adecuadamente, que la fábrica tiene ese poder de regenerar nuevos eritrocitos. Por lo tanto, ante una anemia con aumento de reticulocitos, decimos que es una anemia regenerativa, porque puede regenerar eritrocitos. A diferencia de que si encontramos una disminución de los reticulocitos, podemos concluir que la fábrica no está trabajando adecuadamente, que no tiene la capacidad para regenerar. Entonces clasificamos esa anemia como anemia arregenerativa. Esta anemia arregenerativa, como el problema es en la fábrica, en el centro de la fabricación de todos los eritrocitos, entonces también la podemos llamar como anemia central. Y la arregenerativa, como el problema está fuera, entonces es una anemia periférica. ¿Sí? Aquí ya estoy mostrando una primera clasificación de las anemias, dependiendo del número de reticulocitos. Muy bien, entonces, la eritropoyetina estimula las células progenitoras, se acelera la eritropoiesis. Obviamente, el objetivo es aumentar la síntesis de hemoglobina, incrementa la síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, la captación de oxígeno por la hemoglobina también incrementa.
Y este aumento de oxígeno tiene, digamos que un feedback negativo en el sensor, ¿sí? Este es un menos, en el sensor renal de oxígeno, porque ya hay un incremento de oxígeno, entonces este sensor para la síntesis de factor inducible por hipoxia y ya no se sintetizan más eritrocitos. Esta es una forma de evitar una eritropoiesis excesiva. ¿Sí? Este es el principal mecanismo de compensación ante un déficit de oxígeno por una anemia. Bien, hay que entender que esta respuesta compensatoria es eficaz si la función renal está indemne, ¿sí? Porque es importante que se pueda sintetizar eritropoyetina. Los pacientes con insuficiencia renal crónica son anémicos porque su riñón no es capaz de producir eritropoyetina. Que quede claro eso. Básicamente, esta primera respuesta compensatoria tiene como objetivo aumentar la producción de eritrocitos. Sin embargo, cuando la anemia es muy grave o no es posible la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea, hay otros órganos que asumen esta función y se produce una eritropoiesis extramedular. Esto lo hacen, por ejemplo, el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos. Eso también lo explico en el video de hematopoiesis. Entonces no es de sorprenderse encontrar un paciente anémico con una anemia grave con una esplenomegalia, por ejemplo. Bien, veamos otras respuestas compensatorias. Bien, existen otras respuestas compensatorias ante esa baja de oxígeno. Una de ellas es el aumento de la capacidad de la hemoglobina para ceder o entregar oxígeno. ¿Sí? Entonces recordemos, aquí esquemáticamente voy a poner la hemoglobina, vamos a hacerla así, y esta hemoglobina tiene el grupo hemo, y de color negro voy a poner aquí las moléculas de oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Entonces del lado de aquí está, imaginemos que el tejido, ¿sí? La T de tejido, y esa capacidad que tiene la hemoglobina para ceder, para entregar oxígeno, se incrementa. O sea, que el oxígeno ya no se aferra tanto al grupo hemo. Y esto lo logra gracias a un incremento en algo que se llama un incremento en el 2,3-DPG, que significa ácido fosfoglicérico, ¿sí? Ácido fosfoglicérico, que se sintetiza cuando el eritrocito metaboliza la glucosa. No voy a explicar bioquímica, pero hay que saber que esta capacidad para entregar, este incremento en la capacidad para entregar oxígeno, se debe a que hay un aumento de este 2,3-DPG que se produce por un desvío de la ruta glucolítica del eritrocito. Perfecto. Voy a poner aquí una línea punteada para dividir y tener más espacio. Ok, otro mecanismo compensatorio, otra respuesta compensatoria, es la redistribución del flujo sanguíneo. Hay órganos que toleran menos la hipoxia o que son más sensibles a la hipoxia, como son el cerebro y el corazón, o sea, el miocardio. Por lo tanto, la sangre se dirige más hacia esos órganos y quedan órganos con poco oxígeno. Estos órganos son la piel. Entonces vamos a encontrar a un paciente pálido, ¿sí? A nivel de las faneras, por ejemplo, las uñas. Aquí voy a hacer el dibujo, espero que se entienda. Esto aquí es una uña, aquí está el dedo, ¿sí? ¿Sí se entiende? Ahí está. Esta es la uña, este es el dedo. Esta uña está como excavada, ¿sí? Si se dan cuenta, está así excavada. Esto se lo conoce como coiloniquia, que es muy frecuente en pacientes anémicos. Esto pasa en las faneras, en las pieles, hay palidez, ¿sí? ¿Qué más? Otro órgano que se queda con poco oxígeno es el pulmón. Entonces,
aparece disnea. ¿Sí? Hay disnea. Otro sistema que se queda con poco oxígeno es el sistema esplácnico. Estoy diciendo esplácnico, no esplénico. Esplácnico es lo relativo a vísceras. O sea, las vísceras se quedan con poco flujo sanguíneo. ¿Sí? Y esto se traduce en una anorexia, ¿sí? Estreñimiento, ¿sí? Estreñimiento también. Otro órgano que se queda con poco oxígeno es el riñón. ¿Sí? Generalmente el riñón soporta mejor la hipoxia porque en condiciones normales recibe el doble de flujo sanguíneo. Sin embargo, se reduce el filtrado glomerular. Entonces, si se reduce el filtrado glomerular, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que no lo voy a explicar, para aumentar la aldosterona y que haya retención de líquidos. Y esto se traduce en un edema. Entonces, en pacientes anémicos pueden haber edemas. ¿Qué más? El sistema muscular también. Sistema muscular recibe poco oxígeno, entonces el paciente se queja de cansancio, ¿sí? Debilidad muscular generalizada. Así que generalmente estos son los síntomas más comunes, más frecuentes. ¿Sí? Sensación de debilidad muscular generalizada. ¿Ok? También, a pesar de que esta redistribución es a favor del cerebro, también puede presentarse sintomatología relacionada al sistema nervioso central. Puede haber mareos, puede haber acúfenos. ¿Ok? Bien. Otro mecanismo, otra respuesta compensatoria, es el aumento. Hay un aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? Aumento del gasto cardíaco. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, porque hay una reducción de la poscarga. Sí, se reduce. A ver, color azul. No, color rojo. Hay una reducción de la poscarga. Esta reducción de la poscarga se produce porque hay un descenso en la resistencia vascular periférica. Disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la poscarga, y como no está recibiendo oxígeno el corazón, lo que hace es taquicardia. ¿Sí? Taquicardia para aumentar el gasto cardíaco. Recibe poco oxígeno el corazón, su mecanismo de compensación es aumentar la frecuencia cardíaca y taquicardia para aumentar el gasto cardíaco. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto de acá en una enfermedad cardíaca de base puede producir incluso una cardiopatía isquémica porque no hay oxígeno y el corazón trabaja más, con poco oxígeno puede haber una isquemia. ¿Ok? Perfecto. Hay otros síntomas que voy a sacarlos del cuadro porque no son el resultado de un sistema, una respuesta compensatoria, sino me pueden hablar más o menos de el mecanismo de la anemia, de producción de la anemia. Por ejemplo, si el paciente tiene una ictericia, o sea, si el paciente está ictérico, esto me habla de que hay un tipo de anemia un tipo de anemia hemolítica, de destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina. El grupo hemo, ¿sí? Es necesario para la síntesis de sales de bili, o sea, de bilirrubina. Entonces, si se acumula esto, el paciente presenta ictericia, ¿sí? Que es el resultado de una destrucción de hemoglobina por una anemia hemolítica. ¿Ok? Entonces, pensar aquí en anemia hemolítica. La gravedad de estos síntomas dependen de varios factores. Uno de ellos es la velocidad de instauración. No es lo mismo un paciente que tenga una anemia crónica, un paciente que venga con una anemia por un sangrado agudo, abundante. ¿Ok? Eso me da los síntomas son más graves ahí. La edad también. Hay
jóvenes, vamos a poner por aquí, entonces velocidad de instauración, la edad, los jóvenes toleramos mejor las anemias o el déficit de hemoglobina, el estado cardiovascular. No es lo mismo que un paciente con una enfermedad cardíaca de base tenga una anemia que un paciente con un estado cardiovascular sano, ¿ok? Y también la intensidad de la disminución de la hemoglobina. Los valores más bajos de hemoglobina son tolerados peor que los valores más altos. Bien, sigamos. Hasta ahora hemos visto cómo, entendiendo este mecanismo compensador, que está muy sintetizado, disminución de oxígeno estimula la producción de eritropoyetina, que a su vez incrementa la síntesis de eritrocitos para que haya un aumento de oxígeno y a la vez hay un feedback negativo para que deje de sintetizarse eritrocitos, y que esto arroja un aumento de reticulocitos. Entender esto nos permite clasificar o tener una primera clasificación de la anemia, que ya la mencioné. Entonces podemos decir que la anemia es regenerativa si es que hay un aumento de reticulocitos y es arregenerativa si hay una disminución de reticulocitos. Otra forma de clasificar la anemia es entendiendo el mecanismo de formación de la anemia. Por ejemplo, si se trata de este eritrocito que se pierde por una hemorragia, entonces podemos decir que la anemia se debe a una hemorragia. O si es que este eritrocito muere antes de tiempo, algo que conocemos como hemólisis, entonces decimos que es una anemia hemolítica. ¿Ok? Esta clasificación por el mecanismo de formación de la anemia no es tan frecuente, pero sí se va a escuchar bastante el término de anemias hemolíticas. ¿Sí? Hemolíticas, que es por destrucción del glóbulo rojo. ¿Ok? Otra herramienta que nos ayuda a establecer otra clasificación es el estudio de la morfología del eritrocito. Y esto se logra con el estudio con un frotis de sangre periférica, que consiste en poner en un portaobjeto una gota de sangre, y esa gota de sangre se la extiende, es el término, se le extiende sobre ese portaobjeto para que quede una lámina fina, ¿sí? No es tan intenso el color, pero bueno, para que se entienda, que todas las células queden en una sola línea para estudiarlas. Luego se las tiñe con colorante adecuado, puede ser Wright o Giemsa, ¿sí? Y ahí se puede estudiar bajo el microscopio. Y las tres características principales que aporta este estudio son el tamaño del eritrocito, 2, el color, y 3, la forma, que como veremos más adelante, esto nos ayuda a clasificar también la anemia, ¿sí? Sigamos con eso. Bien, bajo el microscopio me puedo encontrar con células pequeñas, con células de tamaño normal y con células grandes. Estas células pequeñas las llamamos microcitos. A las células de tamaño normal, normocitos. Y a las células grandes, macrocitos. Bien, ¿cuáles son las causas de anemia que cursa con células pequeñas? Pues tenemos aquellas anemias por déficit de hierro. Sabemos que el hierro es indispensable para la formación de hemoglobina, y un eritrocito con poca hemoglobina es un eritrocito pequeño. ¿Sí? También la talasemia, que es una enfermedad hereditaria que después se va a profundizar. Las anemias que cursan con eritrocitos de tamaño normal son, por ejemplo, esta enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, ¿sí? Que ya lo voy a profundizar cuando hable de la forma del eritrocito, pero aquí la forma se altera, pero no el tamaño. ¿Okay? Otra causa puede ser la drepanocitosis,
que también voy a profundizar cuando hable de la forma, y también las anemias por enfermedades crónicas cursan con eritrocitos de tamaño normal. Y las anemias que cursan con eritrocitos grandes son las de déficit, por ejemplo, déficit de vitamina B9 o folato o ácido fólico y vitamina B12. Saben que son proteínas indispensables para el desarrollo, la maduración y también la reducción del tamaño del eritrocito. Si no están, entonces hay células inmaduras que son grandes. Ya expliqué eso. Y también una causa frecuente de anemia con eritrocitos grandes es el alcoholismo. ¿Sí? Alcoholismo. Entonces, aquí yo puedo clasificar la anemia. Puedo decir que es una anemia microcítica, una anemia normocítica o una anemia macrocítica. Bien, pasemos ahora a estudiar el color del eritrocito. Bien, asimismo, puedo encontrar eritrocitos pálidos, a los cuales vamos a llamar hipocrómicos. Hipocrómicos. Sí, aquí esto va unido, ¿no? Hipocrómico. A los que tienen un color normal, normocrómicos. Y a los que están hiperpigmentados, hipercrómicos. Las causas de anemia que cursan con eritrocitos con poco color son las que ya estudiamos. Déficit de hierro, poca hemoglobina, eritrocito pequeño y aparte, como el grupo hemo lleva el color, son eritrocitos pálidos. Y también la talasemia. ¿Sí? Las anemias que cursan con... Bueno, esto es raro, ¿no? Pero cuando hay aumento del color, generalmente se ve un aumento del hierro y un aumento de la hemoglobina. ¿Sí? Pero generalmente cuando hay aumento de la hemoglobina precipita. Pero bueno. Entonces aquí yo también puedo clasificar la anemia como hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. ¿Sí? También en este estudio del color podemos estudiar inclusiones que están dentro del eritrocito, valga la redundancia. Este es el eritrocito, está pigmentado y vemos unos cuerpos que se tiñen de color azul. ¿Sí? Por ejemplo, estos pueden ser los cuerpos, vamos a poner aquí, cuerpos de Heinz. ¿Sí? Que esto se debe porque hay una desnaturalización de la hemoglobina y suele pasar con los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero bueno, también pueden haber inclusiones. Hay otros cuerpos con otros epónimos que ya después lo estudiaremos. Pero bueno, podemos clasificar a la anemia como hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Ahora vamos a la forma. Bien, nos podemos encontrar con una amplia variedad de formas en el estudio de las células rojas. Por ejemplo, a ver, aquí está, digamos que una célula normal que tiene esa forma ovalada, bicóncava, perdón, ya la estudiamos, ahí está. Me puedo encontrar también con células que no están ovaladas, sino redondas. ¿Sí? Esto puede pasar en esta célula se llama esferocito. Esferocito. Tiene forma esférica. ¿Sí? Pueden haber células en forma de hoz, que las llamamos drepanocitos. Drepanocitos. ¿Sí? Podemos encontrarnos células en forma de lágrima, así, que las llamamos dacriocitos. Dacriocitos. ¿Sí? O podemos encontrarnos células rojas que están así como fragmentadas, ¿sí? Que las llamamos esquistocitos. Esquistocitos. Bueno, podemos encontrar esferocitos en la esferocitosis hereditaria, que la mencioné hace un rato y dije que voy a profundizar ahora. Esto se debe a un gen en una proteína que se llama espectrina, que es una proteína indispensable para que el eritrocito tenga esa forma. Cuando hay una mutación, entonces pierde esa forma y se infla, se hace esférica. Los drepanocitos podemos encontrarlos en la drepanocitosis,
en esta enfermedad la hemoglobina, hay una hemoglobina anormal, aquí digamos que está el eritrocito, la hemoglobina, como la hemoglobina está anormal en condiciones de poco oxígeno, esa hemoglobina comienza a precipitar y deforma al eritrocito. ¿Ok? Entonces, esto produce, como está el eritrocito deformado, una anemia hemolítica porque se destruye el eritrocito y aparte ocluye la microcirculación. Esto produce áreas de isquemia y al paciente le produce dolor, algo que se conoce como crisis drepanocítica. Bien, los dacreocitos podemos encontrarlos, que son eritrocitos en lágrima, que suele darse en la mieloptisis. Mieloptisis, que es un infiltrado de células no hematopoyéticas en la médula ósea. Y los esquistocitos podemos encontrarlos en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas o PTT y también en las anemias hemolíticas traumáticas. Por ejemplo, alguna prótesis valvular cardíaca que esté dañada, que esté destruyendo la sangre a su paso. ¿Sí? Ahí encontramos estos esquistocitos. Bien, entonces podemos ver, voy a hacer aquí, a separar esto. A ver. Bien, con todo lo estudiado podemos concluir que la clasificación de la anemia se divide en 3 grupos. Entonces voy a poner aquí la C de clasificación. Sí, se divide en tres grupos. Según la etiología, o sea, el origen, ya sabemos que puede ser regenerativa o arregenerativa. Según la morfología, entonces podemos decir que hay una anemia, según el color, por ejemplo, puede ser hipocrómica, normocrómica. Según el tamaño puede ser microcítica o macrocítica, ¿sí? Y otra clasificación es según el mecanismo que causó la anemia. Por ejemplo, una hemólisis, una hemorragia, ¿sí? Por poner un ejemplo aquí, una anemia por déficit de vitamina B9 o ácido fólico o folato, es una anemia, sabemos que es una proteína importante para el desarrollo del eritrocito, sabemos que es una anemia arregenerativa, ¿sí? Porque no, el problema es de fábrica, entonces es una anemia arregenerativa, ¿sí? ¿Qué más? Según la morfología, como no está esta proteína importante para que se maduren las células y se hagan más pequeñas, entonces voy a encontrar células grandes. Entonces es arregenerativa, es macrocítica y según el mecanismo, como las células están grandes, cuando pasan por la microcirculación se destruyen. Entonces es hemolítica. Arregenerativa, macrocítica y hemolítica. ¿Sí? Esta es una forma de clasificar a las anemias. ¿Sí? Según el mecanismo, no se hace con tanta frecuencia, es más según la etiología y la morfología. Pero bueno, esto para que se tenga una idea. Bien, sigamos. Bien, aparte del frotis de sangre, otra prueba de laboratorio indispensable para el estudio de la anemia es el hemograma. Hemograma. ¿Ok? Dentro del hemograma se estudia el número de eritrocitos, o también llamado hematíes. Se estudia también la cifra de hemoglobina. También se estudia el hematócrito. Así que ya vamos a ver qué significa eso. También los índices corpusculares. Entonces de cuerpo, corpusculares de cuerpo. Y también el recuento de reticulocitos. Así que esto es importante, ya lo sabemos, para saber y hacer una primera clasificación si se trata de una anemia arregenerativa o regenerativa, central o periférica, ¿sí? Ahorita voy a explicar cada uno de estos parámetros. Bien, comencemos con el número de hematíes. Esto de aquí es un dato poco confiable porque en pacientes con anemia puede ser normal,
pero de todas formas lo pongo para que sepan los valores. En el varón es de 4,7 a 5,1 por 10 a la 6, es decir, millones. Y en la mujer es de 4,2 a 5,4 por 10 a la 6. Es decir, 4.200.000, 5.400.000. ¿Ok? Perfecto. Veamos ahora la cifra de hemoglobina. Este de aquí es importante que sepan que es el parámetro más fiable, más importante. Entonces, este es el parámetro más importante. Bien, ya expliqué por qué, ya estudiamos la hemoglobina. Los valores normales son en el varón 14 a 18 gramos sobre decilitros y en la mujer de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Bien, no voy a profundizar, ya hablamos de la hemoglobina, sabemos la importancia. Ahora hablemos sobre el hematócrito, que se abrevia como HTO. Esto de aquí indica la masa eritrocitaria respecto al volumen total de sangre. Es decir, compara los eritrocitos en relación al plasma. ¿Cómo es eso? A ver, les explico. A ver, un tubo de ensayo y acá hay otro tubo de ensayo. Aquí centrifugamos la sangre y tenemos en la parte inferior los glóbulos rojos. Por encima debe haber una fina capa con las plaquetas y glóbulos blancos que no la voy a poner. Digamos que el resto es plasma, ¿sí? Entonces, toda esta sangre representa un 100%, ¿sí? Los eritrocitos en este tubo de ensayo, digamos que están ocupando el 45% de ese 100%. En el ejemplo de acá, todo este es el 100%. Y digamos que estos eritrocitos están ocupando de ese 100% el 20%. Este es el hematócrito. ¿Ok? Lo normal es que los valores ronden dentro de esta cifra, de 45. ¿Ok? Que no se alejen de eso. De hecho, hay una fórmula que dice que el hematócrito debería ser igual a 3 por el valor de la hemoglobina. Bien. Entonces, el valor del hematócrito en varones es de 42 a 52% y en las mujeres va de 37 a 47%. Es importante tener en cuenta que su valor se ve influido por circunstancias que aumentan o disminuyen el volumen plasmático. Y aquí hablamos de dos términos, que son hemodilución y hemoconcentración. Y rápidamente les pongo los ejemplos. En una hemoconcentración hay una concentración de glóbulos rojos porque el volumen plasmático se ha reducido por una causa, digamos que puede ser fisiológica. Por ejemplo, en pacientes que tienen ejercicios físicos intensos, o sea, entrena durante mucho tiempo y se deshidrata, entonces hay una falsa reducción o un falso aumento del hematócrito, ¿sí?, en comparación al plasma, y me puede hacer pensar que el paciente tiene muchos glóbulos rojos. Eso se llama eritrocitosis o poliglobulia, ¿ok? Y en el caso de hemodilución hay un aumento del volumen plasmático, por ejemplo en el embarazo, que hay un aumento del volumen plasmático, y hace que el hematócrito se disminuya y nos haga pensar una falsa anemia. Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos para no hacer el diagnóstico de una falsa anemia, que puede ser en el embarazo, o un falso aumento de los glóbulos rojos que puede darse en una falsa eritrocitosis o poliglobulia por un ejercicio físico intenso. Bien, vamos ahora con el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, o VCM, mide el tamaño promedio de los glóbulos rojos, ¿sí? Mide el tamaño de cada uno y saca un promedio. Y nos permite conocer
el tamaño de los glóbulos rojos para ver si son normocitos, microcitos o macrocitos. Este valor está expresado en femtolitros, ¿sí? O micras cúbicas. El valor normal es de 81 a 98 femtolitros. ¿Ok? Entonces, si está aumentado, entonces hay que pensar que hay macrocitos. Si está disminuido, microcitos. Así funciona. Bien, seguimos. Hemoglobina corpuscular media. Mide la cantidad de hemoglobina media en un hematíe. Sí, mide la cantidad de hemoglobina. Y esto también nos permite conocer el color. O sea, si hay poca hemoglobina, posiblemente el color esté bajo. Entonces, hipocromía. O puede ser normocromía. Y está expresado en picogramos. Entonces, el valor normal es de 27 a 31 picogramos. ¿Sí? Mide la cantidad de hemoglobina. Bien, luego, concentración de hemoglobina corpuscular media. Es la cantidad de hemoglobina, pero en relación al tamaño del eritrocito. ¿Se entiende eso? O sea, acá mide la cantidad de hemoglobina en un hematíe y acá mide la cantidad de hemoglobina en relación a el tamaño del eritrocito. ¿Sí? Puede estar bajo o normal. Cuando esté elevado, cuando la hemoglobina está elevada, generalmente precipita y no se detecta. ¿Sí? Generalmente si está aumentada es por una aglutinación de glóbulos rojos. Entonces se la expresa en gramos sobre decilitro y el valor normal de esta concentración de hemoglobina corpuscular media es de 33 a 36 gramos sobre decilitro. ¿Sí? También me ayuda a saber la cantidad de hemoglobina, pero en relación al tamaño del eritrocito. Luego viene esto, el ancho de distribución eritrocitaria, ¿sí? O abreviado como ADE, en inglés es RDW. ¿Sí? Entonces, esto mide la variación de los diámetros de los hematíes. Por ejemplo, tengo un hematíe aquí, otro del mismo tamaño acá y otro del mismo tamaño acá. No hay variación en el diámetro, por lo tanto, está normal el valor del ancho de distribución. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, tengo un eritrocito normal acá, luego uno pequeño acá, luego uno más grande por acá, hay una diferencia en el diámetro, ¿sí? Y eso eleva el ancho de distribución eritrocitario, ¿sí? Entonces, el valor normal de este ancho de distribución eritrocitario es de 11.5 a 14.5%. Si está elevado, por ejemplo, si está elevado el ancho de distribución es porque hay variación en el diámetro y esto se conoce como anisocitosis. ¿Sí? A ver, lo voy a poner por acá. Anisocitosis. Anisocitosis. An es de, que significa no. Entonces, no, iso, igual, citocélula, tosis es relativo a una condición. Entonces, una condición en la que las células no son iguales. ¿Se entiende eso? Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que hay un déficit de hierro. Entonces comienza a perderse. Voy a borrar esto para explicarlo. Hay un déficit de hierro. Vamos a dibujar aquí la médula. Aquí está la médula ósea. Un déficit de hierro. Vamos a poner acá. Hay un déficit de hierro. Entonces, normalmente las células estaban de este tamaño. Y como hay un déficit de hierro, ¿sí? Gradualmente van perdiendo, van reduciendo su tamaño porque el hierro es importante para la síntesis de hemoglobina, entonces se hacen más pequeña y como es de forma gradual, eso hace que coexistan varios tamaños y entonces vamos a encontrar elevado ese ancho de distribución eritrocitaria. ¿Sí? Ok, puede ser por un déficit de hierro, puede ser por una talasemia. Cuando hay una anemia y hay una disminución del ancho de distribución eritrocitaria, hay que pensar en una anemia de tipo genética o congénita. Bien, sigamos. Lo que me queda de este hemograma es el recuento de reticulocitos.
Sí, ya sabemos la importancia que tienen para una primera clasificación de la anemia en A regenerativo o regenerativa. Y estos reticulocitos se pueden expresar en porcentaje, ¿sí? Que lo normal es que esté de 0,5 a 2% en la sangre periférica, o también se puede obtener un número absoluto. Entonces, número absoluto. ¿Sí? Lo mejor es obtener el número absoluto, porque si se obtiene el porcentaje, ¿sí? A veces no puede ser tan fiable y hay que corregir, ¿sí? Hay que corregir esto y se utiliza una fórmula, que ahorita lo voy a explicar aquí, o sea, la voy a escribir, que es, entonces, sería el índice corregido, es igual al porcentaje de reticulocitos, ¿sí? Por el hematócrito sobre 45, esto dividido para 1, más 45 menos el hematócrito por 0,05. Y está. He visto fórmulas más sencillas, pero bueno, tienen que saber que lo mejor es esto, valor absoluto, el número absoluto. Si le dan en porcentaje, lo mejor, si es que no tienen el número absoluto, porque a veces que está el número absoluto y también el porcentaje, lo mejor es corregirlo, ¿sí? Porque puede que no sea un valor exacto, entonces se lo corrige. Perfecto, seguimos. Estas dos pruebas de laboratorio que estudiamos, es decir, el frotis y el hemograma, nos permite hacer un diagnóstico y también tener una clasificación general de la anemia. Pero para profundizar y buscar la causa, en muchas ocasiones es necesario el uso de otras pruebas, como por ejemplo esta, que son los índices séricos de hierro, algo que también se conoce como sideremia. Sideremia. Es para saber si el paciente tiene un déficit de hierro. Y dentro de estos índices séricos de hierro se estudian tres parámetros. El primero es la concentración de transferrina. Ya voy a explicar esto. El otro es la saturación de transferrina. Y por último, la concentración de ferritina. Bien, estas dos palabras que parecen nuevas. A ver, transferrina es la molécula transportadora, la proteína transportadora de oxígeno, transportadora de hierro. Es una proteína que moviliza el hierro que está en el suero, ¿sí? Lo moviliza. Y la ferritina es la forma de almacenaje de hierro en los tejidos, ya sea hígado o músculos. Ferritina, ¿ok? Bien, vamos a ver. Cuando aumenta la concentración de transferrina es porque hay un déficit de hierro. ¿Por qué razón? Como hay déficit de hierro, comienza a sintetizarse bastante transferrina para buscar hierro porque no hay, ¿sí? Por eso se eleva, ¿sí? Entonces se eleva en una anemia ferropénica y disminuye cuando hay un exceso, ¿sí? Un exceso de hierro. Saturación de transferrina me indica qué tan ocupada está esta molécula. Recordemos que se ocupa con dos moléculas de hierro. Entonces, si está saturada como está aquí, es porque hay un incremento, un exceso de hierro, por ejemplo, en una hemocromatosis, donde hay un incremento de hierro. Y esta saturación está baja cuando hay, obviamente, déficit de hierro. Entonces, no hay hierro, entonces ese hierro no puede ponerse montarse en ese transporte. En cuanto a la ferritina, que es el almacenaje, está aumentada,
¿sí? Estas reservas de hierro están aumentadas cuando hay una sobrecarga de hierro. Sobrecarga de hierro. Y está disminuida cuando hay un déficit de hierro. Déficit de hierro. Es importantísimo tener en cuenta que esta ferritina se comporta como un reactante de fase aguda, es decir, que se eleva en infecciones, inflamaciones y neoplasias. Y voy a poner un ejemplo. Un paciente anémico, pero tiene una anemia por una enfermedad crónica, una enfermedad crónica que suele ser inflamatoria, que produce, de hecho, produce una inflamación. Es un paciente que ustedes van a ver que la ferritina la tiene elevada, pero no es porque tenga una sobrecarga de hierro, ¿sí? Está anémico el paciente, no tiene una sobrecarga de hierro, pero está elevada la ferritina porque se está comportando como un reactante de fase aguda. ¿Sí? Sigamos. Estas son otras pruebas, por ejemplo, concentración de ácido fólico y vitamina B12 en el caso de que nos encontremos con una anemia de tipo A regenerativa, saber si es que se trata del déficit de estas importantes moléculas. Electroforesis de hemoglobina, que me ayuda a determinar o detectar hemoglobinas anómalas. Concentración de bilirrubina no conjugada para saber si es que hay una anemia hemolítica. Sabemos que la bilirrubina no conjugada se eleva en las anemias hemolíticas. La prueba de Coombs es una prueba para detectar anticuerpos o complementos unidos a eritrocitos, ¿sí? En el contexto de una anemia hemolítica medida por anticuerpos, ¿sí? La aptoglobina es una proteína que se encarga de recoger o atrapar la hemoglobina suelta. Entonces, si está baja esta aptoglobina, hay que pensar en una anemia hemolítica, porque se destruye el glóbulo rojo, se suelta la hemoglobina, entonces la aptoglobina se consume porque va a buscar la hemoglobina suelta. ¿Ok? Entonces se consume recogiendo hemoglobina. Bien, existen otras pruebas de laboratorio más específicas para el estudio etiológico de las anemias, pero como la intención de este video no es formar especialistas, las voy a omitir, ¿sí? Ya podrán revisarlas en otro momento. Perfecto, ahora para finalizar, veamos cuál debería ser nuestra actitud frente a un paciente con un síndrome anémico. Una vez que se ha detectado una anemia en un paciente, que habitualmente es por un análisis de sangre, se debe llevar una sistemática de estudio, es decir, un algoritmo diagnóstico. Entonces, ante toda anemia, es importante una correcta historia clínica. Entonces, historia clínica más una exploración física. Entonces, historia clínica y exploración física. La historia clínica me puede decir, por ejemplo, vamos a preguntar por antecedentes familiares, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden haber anemias hemolíticas congénitas, comienzo de síntomas. Si es antiguo, generalmente es congénito. Si es reciente, es un trastorno adquirido. ¿Sí? Ustedes vayan anotando porque no tengo espacio. Preguntar también por pérdidas hemorrágicas, ¿sí? Hacer una historia obstétrica, una historia menstrual, preguntar por menstruaciones, preguntar si es que las heces cambiaron de color para averiguar sobre una melena o una hematemesis, ¿sí? Hematemesis es el vómito con sangre. Una historia neurológica, ¿sí? Por ejemplo, inestabilidad al caminar. Hay que pensar en una anemia perniciosa por falta de vitamina B12. ¿Sí? Preguntar por alguna insuficiencia renal crónica, hepatopatía. ¿Sí? Es muy amplio el tema. En una exploración física debemos fijarnos en la piel, ¿sí? Para ver si el paciente está pálido. Las faneras, para ver lo que les mencioné, la coiloniquia, ¿sí? Que es por déficit de hierro. Estudiamos el corazón, ¿sí? Para detectar alguna cardiopatía, una cardiomegalia. Vemos si hay alguna adenopatía, que suele ser en trastornos mielo o linfo proliferativos. ¿Sí? Luego de esta historia clínica, correcta historia clínica y un correcto examen físico, pasamos a el hemograma, un hemograma completo,
y el estudio importante de los reticulocitos. ¿Sí? Reticulocitos absolutos. Si no están absolutos, se los corrige con la fórmula tan linda que les enseñé. Ok, entonces, los reticulocitos nos van a decir, ok, si es menor de 0,5 a 2% o menor a 40.000, entonces es una anemia A regenerativa. Si están mayores a 0,5 o 2% o mayores a 90.000, entonces estamos ante una anemia regenerativa. ¿Sí? Y esto es lo primero que debemos hacer. Luego de esto, detectamos el volumen corpuscular medio en las anemias arregenerativas para clasificar a las anemias como normocíticas, microcíticas o macrocíticas. Y ahí ver las causas. Por ejemplo, normocíticas puede ser enfermedad crónica, una aplasia medular. Una microcítica puede ser por déficit de hierro, ya lo estudiamos, ¿no? Talasemia, ¿sí? Una esferocitosis, bueno, que generalmente cursa con, es normocítica. Macrocítica, pensar en déficit de vitamina B12, vitamina B9, que ya lo estudiamos. ¿Sí? No hay que confundir la palabra macrocítica con megaloblástico. Megaloblástico es el tamaño grande de los precursores. Bien. Y si se trata de una anemia regenerativa, tenemos dos opciones. Que la anemia sea por un sangrado activo o sea hemolítica. Hemolítica. ¿Sí? Y esta hemólisis puede ser puede ser traumática, puede ser por un defecto en la membrana, por una hemoglobinopatía, puede ser autoinmune, ¿ok? Pero esta es la idea sistemática de estudio que tenemos que tener. Hay muchos algoritmos. Hay un algoritmo para las anemias normocíticas, para microcíticas, macrocíticas, pero esta es la idea general, ¿sí? Esta es la idea general que todo médico tiene que tener para abordar una anemia, ¿sí? Perfecto. Hasta aquí el video. Si tienen alguna pregunta, por favor la dejan en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.